Vamos a partir de esta serie de datos, donde ya los tengo etiquetados como XY. Para hacer el análisis de regresión lineal, pues yo necesito hacer el producto de X por Y, que ya está marcado aquí, y elevar al cuadrado X y también elevar al cuadrado Y, que también ya está indicado aquí. En Excel, pues es muy fácil porque yo le digo, inicio las operaciones matemáticas siempre con el signo de más, y en este caso, cada celda está etiquetada por cada columna con una letra y por cada renglón con un número. Entonces, en este caso, el primer término será el que está en la celda A2 y lo vamos a multiplicar por el término que está en la celda B2, como se ve allí, y le damos Enter. Para obtener el cuadrado, se puede hacer a través de este símbolo les llamamos gorrito, pero también como es cuadrado, en este caso, pues puedo decirle que es lo que está, como son las X al cuadrado, es la celda que está A2, la celda 2, multiplicada por ella misma, se puede, y le doy Enter. Y para las Y cuadradas, pues de manera semejante, sería más la celda B2 por ella misma. Enter. Ahora que yo ya obtuve estos productos, lo sombreo y aparece un cuadro negrito que está aquí en la parte baja inferior derecha del sombreado y arrastro hacia abajo para copiar las operaciones matemáticas. ¿Dónde veo cómo se está copiando la operación matemática? Aquí en el cintillo. Si yo voy bajando, voy viendo cómo se reproduce la fórmula, ¿de acuerdo? Si en algún momento dado de la vida yo quisiera mantener fijo alguno de los valores, simplemente entre la letra y el número inserto un símbolo de pesos y se va a quedar fijo ese dato. Pero bueno, ahorita no nos interesa, ¿de acuerdo? Para ir por conocimiento. Ahora lo que también falta es hacer las sumas. Ubico donde quiero el resultado de la suma y aquí en la parte superior derecha del Excel está este símbolo del sigma que aparece en nuestros apuntes en Word. Le doy autosuma y fíjense cómo automáticamente te dice o te propone los términos a sumar. Como estamos de acuerdo, le damos Enter. Este resultado se va a repetir para las otras 4 columnas, así es de que tomo el puntero y lo desplazo hasta donde terminamos nuestras sumas. Como estos son sumas y no términos, vamos a marcarlos con un color para diferenciar las sumatorias de los términos. Nos falta, para completar nuestros cálculos, tomar la suma de las X, que está aquí en esta celda, y lo vamos a multiplicar por ella misma porque se requiere la suma de las X al cuadrado y de manera semejante vamos a proceder para las Y. Y también los vamos a marcar con otro color. Como están aparte, pues yo ya sé que son la suma de las X al cuadrado y la suma de las Y al cuadrado. Ahora, ¿cómo calculamos M? Hay dos fórmulas, dos maneras para hacer esto. Vamos a tener M es igual a... Yo lo voy a hacer con los 4 términos que están allí establecidos en el manual. N dice que es el número de datos. Son 2, 4, 6 datos. Aquí yo voy a dejar el número 6 más 6 que va a multiplicar la suma de las X por las Y es este dato. ¿Sí? Y lo dejo allí. Luego tenemos otro término en el numerador que es el producto de la suma de las X por la suma de las Y más el producto de la suma de las X que multiplica a la suma de las Y. Enter. Luego en el denominador tenemos otra vez el 6 más 6 que multiplica a la sumatoria de las X cuadradas. ¿Dónde está mi suma de mis X cuadradas? Es este. Y el otro término es la suma de las X elevado al cuadrado más, aunque yo repita alguna celda, pero siempre el símbolo de más, y mi suma de mis X y
que elevamos al cuadrado es este. Ahora, yo voy a dejar aquí un espacio, voy a reducir el tamaño de la pantalla para que sigamos viendo. Ahora sí, voy a proceder a hacer la diferencia. Y digo, más este término que resta a este otro, y luego más este término que resta al segundo. Y finalmente, bueno, aquí voy a hacer la división, que es más el numerador entre el divisor. Y ya obtenemos el valor de m. También lo voy a marcar con un color para hacerla, para denotarlo. En el caso de b, procedo de la misma forma. Voy a revisar aquí para tener los datos. Y dice que es la suma de las y más la suma de las y, que es este valor, por la suma de las x cuadrada, que es este. Y luego acá, en otro término del numerador, es la suma de las x más la suma de las x que multiplica a la suma de las x por las y. Y en el denominador tenemos más 6 que multiplica a la suma de las x cuadradas, esta. Y finalmente, suma de las x cuadradas. Y luego el otro término, que es la suma de las x más este otra vez. Si se fijan, para calcular b también coincide los términos del divisor, por lo tanto aquí tendría que ser el mismo. Voy a hacer más pequeño este espacio. Y tendríamos que hacer la diferencia. Más este término menos este. Y luego más este término menos este. Tiene que ser igual, ya lo vimos. Y luego más este entre este otro término. ¿De acuerdo? Y eso vale b. Nos faltaría calcular R y R, que es el producto de M por M', pero ¿cuánto vale M'? Vamos a buscarlo. M' es igual a lo mismo, más 6 que multiplica a la suma de las XY's. Ya está. Ay, no, enter. A ver, suma de las XY es la C8. Sí. Y luego el siguiente término es más la suma de las X por la suma de las Y. De manera semejante, más 6 que multiplica. Ahora sí, la suma de las Y cuadradas. ¿Sí? Y darle con lo mismo. Es enter. Y el otro término es la suma de las Y que elevamos al cuadrado. O sea, no le puse más. Más la suma de las Y que elevamos al cuadrado. Hacemos las diferencias más el primer término menos el otro. Esto es piano en pianito más este menos, otra vemos de la otra forma. Y la división más este término entre este otro. Y ya obtuvimos B. M'. Para calcular entonces R cuadrada, ahorita le damos formato allí al cuadrado, va a ser igual a más M que multiplica a M'. Punto 93. Muy buen dato. Y para calcular R, entonces ya sabemos que hay que aplicar la raíz. Auchis, no salió. A ver, déjenme verlo. Insertar. Aquí nos al menú de insertar. No quiero fórmulas. Insertar una función. Suma, contar. A ver, déjenme ver si aquí está rapidito. No. Entonces vámonos a matemáticas. Y aquí nos vamos hasta, aquí está la raíz. Tendría que ser en mayúsculas. Y me dice, ¿de qué número quieres calcular la raíz? Bueno, aquí nos está tapando el dato, ya apareció raíz como yo lo quería. ¿De qué número? Pues de este. Fíjense cómo aquí en la celda ya cambió también. Ya lo consideró y le damos a aceptar o enter.
Y ya finalmente de nuestro análisis de regresión vemos que pues es una buena R, un valor muy alto de correlación de los datos. ¿Cuál sería la otra forma de hacer estos cálculos sin que se vayan pianito? Bueno, lo voy a escribir aquí, pero lo tienen que estar viendo acá en el cintillo también. Yo tendría que abrir, déjenme regreso a mis números. Solo lo voy a hacer para M, ¿ok? Yo tendría que decir que es, tengo dos términos en el numerador, por lo tanto tengo que abrir doble paréntesis. Más, abro el paréntesis del numerador y luego del primer término. ¿Quién es el primer término? 6 que multiplica a la suma de las XYs. Es este. Cierro mi paréntesis y le vamos a restar, abro paréntesis, el otro término, que es la suma de las X, 1.05, que está en la celda 8, que multiplica a la suma de las Y, que es el 14. A 8, sí está bien. Y cerramos el doble paréntesis que me indica que ya terminé de trabajar con el numerador y ahora me voy al denominador. Abro otra vez paréntesis y es el 6 que multiplica a la suma de las X cuadradas, este dato. Cerramos el paréntesis de ese producto y le vamos a restar, abrimos paréntesis para el otro término, y es la suma de las X que eleve al cuadrado, este. Cerramos los paréntesis y allí está el resultado. Es el mismo resultado. Y aquí en el cintillo, como podemos ver, se puede ver la operación matemática. Lo más importante es eso, que nos acordemos que tenemos que abrir doble paréntesis, pero también al final debemos tener doble paréntesis. Es lo más importante para llegar al mismo resultado. Ya, pues ustedes gustan hacerlo así para las demás términos B y M', pues lo pueden hacer así o como lo hicimos así, pianito.